te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. Un saludo. Comenzamos aquí nuestra vida de obras de Santa Teresa. Esa Santa Teresa que la habíamos dejado en el programa anterior, en la fundación ya cristalizada por fin de Medina del Campo, después de los muchos avatares, de muchos esfuerzos, contradicciones, y al fin ya está ahí, Santa Teresa. Está ahí, pero bueno, como ya dijimos un poco en el programa anterior, bueno, pues empezaba a haber un montón de problemas justamente la mañana, después de este día en el que aparecieron las monjas, los frailes y todos, ¿no? Cuando vieron que la casa donde estaban levantando el convento, pues que estaba todo en el suelo. Y entonces empezaron a tener muchos problemas y muchas precauciones la santa de ver que el Santísimo Sacramento... ¿Dónde habían amanecido? Habían amanecido. Ven la realidad ahora con la entrada de la luz del sol. Y entonces a todo esto se suma pues también una serie de problemas interiores de la santa, ¿no? Un mar interior, porque todo lo que le iba pasando en la vida, ella siempre lo leía como obra y como hay que hacer, ¿no? Como obra del Señor. Entonces él empezaba ya a pensar, bueno, a ver si realmente todo esto me está diciendo algo y yo tengo que responder de alguna manera, ¿no? Porque había sobre toda la fundación muchas murmuraciones. Bueno, las murmuraciones sobre ella y sobre la reforma sabemos que cuando ella estaba muy, muy segura y como de todo lo que hacía, pues que la importaban un poco, pero bueno, siempre te hacen reflexionar. Es decir, aunque tú estés muy seguro de lo que haces y lo que dices, el que la gente, todo el mundo hable de ti en este sentido, pues hace a veces que digas, bueno, voy a pensar un poco a ver qué es lo que pasa. Y también tenía mucho miedo de pensar que tendrían que volverse a casa nuevamente y que toda la segunda fundación pues que se quedara un poco en castillos en el aire, ¿no? Y entonces empezó a tener todos estos problemas de conciencias y bueno, como sabemos, pues ella nos lo cuenta todo y nos habla en sus escritos de sus dudas, de sus preocupaciones y de saber qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces ella volvió a hacer esto que ella nos recomienda tantas veces, que es orar, por una parte, y sobre todo el poner en marcha toda esta lección teresiana del conocimiento de sí, volver a la verdad y volver realmente a poner la decisión en quien realmente la tiene. Ella vio que el Señor estaba con ella, que la apoyaba, entonces ya todo este tipo de dudas y de problemas, murmuraciones, y pues se le empezaron un poco a ir, ¿no? Decir, bueno, Señor, pues si es todo obra tuya, pues para adelante sea y obra, ¿no? Obra en mí. Pero se dio cuenta que necesitaban alquilar una casa, que aquella casa no era posible, porque como decíamos, es que estaban como en el aire las pobres hermanas. Y Julián de Ávila estuvo, pues venga a dar vueltas por todas partes, sabemos el capellán de aquí de San José, y venga a buscar una nueva casa, y al final fue el mercader Blas de Medina el que encontró un nuevo aposento para fundar el convento. Y bueno, pues ya empezaron a estar todo más organizado y hizo venir a las monjas que había enviado a Villanueva de la Ceral, que eran las monjas que venían de la Encarnación. Junto con todo este proceso que estamos tratando de la fundación de Medina del Campo, pues se produjo otro acto muy importante, ¿no? que va a cambiar también el rumbo de la Orden del Carmelo. Es que llegó el día 10 de agosto la licencia para fundar convento de frailes, carmelitas descalzos. Y ahora salta la pregunta, ¿y quién va a llevar adelante la fundación en la reforma de los hombres? Pues claro, la santa se puso a buscar frailes. Y así nos lo dice el padre Julián de Ávila, que dice: pasaron días y tiempo harto, y nunca se topaba con hombres que se osasen a disponer a semejante obra. Eso nos indica que la santa estaba buscando. Sí. Ella estaba mirando a ver qué hombre qué fraile podía ayudarles a llevar a ella toda esta obra. El primero con el que se encontró y que estuvo dispuesto, pues es el prior de los carmelitas de Medina del Campo, el padre Antonio de Heredia. Sí. Que bueno, pues que había sido comisionado por el provincial para interpretar el voto de mayor perfección de la madre de Santa Teresa, con lo cual
ella conocía a la santa, como habíamos dicho en programas anteriores, él había procurado la casa de Medina y había trabajado mucho en ella. Y bueno, pues era un hombre que amaba la orden y que tenía realmente una buena formación humanística. Pues había estudiado en Salamanca, había sido prior en distintos sitios. Y cuando conoció a Teresa y vio que se podía llevar a cabo y que quería hacerlo, bueno, pues se puso realmente contento, se ofreció y prometió que él sería el primero en poder hacerlo. Pero la santa, que como hemos dicho en este programa varias veces, era una gran agente o directora de recursos humanos, es decir, que conocía muy bien a la gente, pues no era la persona que ella realmente pensaba, ¿no? Es decir, bueno, tenía muchas virtudes y mucha formación, pero no era. Entonces ella pensaba en otro que era que sería luego Juan de la Cruz, ¿no? Que estaba también por allí cerca. La santa no pensaba que él era el que tenía que llevar adelante la obra. Vio que, lo dice así en Fundaciones, ¿no? Dice, siempre fue un buen fraile y recogido y muy estudioso y amigo de su celda, que era letrado, mas para principio semejante ni tenía espíritu ni llevaría adelante el rigor que era menester por ser delicado y no mostrado a ello. Claramente nos lo dice la santa, que no le veía por todas estas cosas, que él buscaba otro tipo de hijo para poder llevar a cabo esta fundación. Y vemos que lo que buscaba la santa eran personas que tuvieran pocas ligaduras familiares. Por eso escogió para San José a una serie de mujeres sin ataduras sociales, que tuvieran la posibilidad de llevar a cabo esta vida de rigor y esta vida de sacrificio, de humildad, de sencillez, es decir, todo lo que llevaba a cabo la Reforma. Pero poco después, pues acertó a venir por allí un padre de poca edad. Todo esto nos lo cuenta la Santa en Fundaciones 3. Esto es lo maravilloso, María Ángeles, que no es investigación de un biógrafo, sino es de la misma pluma de Santa Teresa. Sí, que está, donde dice la Santa, este padre de poca edad que estaba estudiando en Salamanca. Y él fue con otro compañero, el cual me dijo grandes cosas de la vida que este padre hacía. O sea que la santa, como vamos a ir viendo un poco más adelante, ella pues hizo una especie de sondeo y estuvo hablando con mucha gente y ya le habían hablado de este padre Juan, que en este caso se llamaba Juan de Santo Matías. Que era que luego cambió el nombre. Sí. Ahora, cómo Dios pone las personas también, María Ángeles, es increíble. De lo que menos uno esperaba, en el día menos que uno podía soñar, aparece algo que Dios lo pone. Sí, además un padre joven, un padre alrededor, al lado de una mujer como era la santa ya de una edad avanzada. Es decir, hecha y derecha. Que era pero como vamos a ir analizando en este programa, pues el encuentro entre ellos estuvo completamente lleno de una serie de, como digamos, hoy se diría en términos actuales, de empatía, de profunda empatía espiritual. Sí. Es decir, que ellos se encontraron y se dieron cuenta que hablaban el mismo lenguaje, que buscaban lo mismo y que por tanto iban a ir muy bien. Como dicen los jóvenes, de la misma química. De la misma química total. Así nos lo cuenta nuestra santa. Y lo voy a ir diciendo. Bueno, este texto, perdone padre, no. Este texto no es de la santa. Este texto en el que cuenta todo esto, ¿no? Pues es de un libro que también... Así no hacemos plagio, María Ángeles. No, así que hay que dejarlo así claro para que no haya plagio en nuestro programa. ¿De quién es el texto? Sí, es del libro de la vida de San Juan de la Cruz, del padre Crisógono de Jesús Sacramentado. Pero bueno, nos lo cuenta perfectamente y lo voy a ir leyendo. Sí. Dice así: era este padre de poca edad, cuya existencia no había salido de la penumbra, no por carencia de valores, sino por idea, porque todo le venía chico, con serlo él, tanto que apenas medía de estatura algo más de 1,5 metros, de cara redonda y mandíbulas estrechas, cenceño, demacrado. Era un nervioso de enorme vitalidad psíquica, a expensas de un cuerpecillo pequeño. Todo esto nos cuentan una pequeña retrato
de este padre Juan de Santo Matías, nuestro querido Juan de la Cruz. Que ha servido para que luego los retratistas, de alguna manera, pusieran en su pincel la figura de San Juan de la Cruz, que de alguna manera nos ha ido llegando a través de los más diferentes cuadros pictóricos que tenemos de él. Uh-huh. Este Juan de la Cruz, que Juan de Santo Matías, en este momento tenía 27 años. Como vemos, era muy joven, había cantado su primera misa hacía muy poco en Medina del Campo, y lo que podemos analizar un poco de él, quizás una de las cosas que también los propios estudiosos de San Juan de la Cruz, que vamos a citar al padre José Vicente Rodríguez, ¿no?, como uno de los que estudian actualmente Sin profundamente duda. la figura si alguien quiere saber algo de San Juan de la Cruz, el padre José Vicente sí. Rodríguez. Bueno, pues quizá una de las características de este Juan de Santo Matías, Juan de la Cruz, es que era una persona inconformista, una persona que busca, un verdadero buscador, llamaríamos un buscador de la verdad, una persona que se planteaba continuamente su existencia a los ojos del Señor, y que por tanto estaba planteándose irse de la Orden del Carmelo, irse a la Cartuja, para tener pues una mayor vida de silencio, de soledad, y que él veía que podía dar allí cuenta suelta a todo lo que él veía en su interior, ¿no? Teresa, nuestra santa, nos cuenta que cuando ella le conoció era estudiante. Hay otros biógrafos que dicen, como Julián de Ávila y el padre Rivera, que ella era sacerdote cuando encontró a la madre, pero parece ser que no, que estaba todavía estudiando en Salamanca. Y esto lo sabemos porque el padre José Vicente Rodríguez nos cuenta que existen todavía en Salamanca documentación del paso del santo por allí, actas académicas y también de participación en algunos de los actos de la universidad. Sí. Con lo cual era un estudiante, ¿no? El primer encuentro de nuestra santa con Fray Juan pues no es precisa, pero debió de ser la primera quincena de octubre de este año en el que estamos tratando. De 1567. Y fue un compañero de estudios de Juan en Salamanca, que también era de Medina del Campo, el que debió de hablar a la santa de él, ¿no? Y que fue la santa, nuestra Santa Teresa, la que tuvo que ir a buscarlo porque él era una persona retraída socialmente. Entonces pues ella fue la que fue a hablar. Entonces nos lo cuenta la santa en Fundaciones 3:17 y nos dice así: hablándole, dice la santa, contentóme mucho y supe de él cómo se quería también ir a la Cartuja. Yo le dije lo que pretendía y le rogué mucho esperase hasta que el Señor nos diese monasterio y el gran bien que sería, si había de mejorarse, ser en su misma orden y cuánto más serviría al Señor. Me dio la palabra de hacerlo. Juan quería irse de Cartujo y sabemos que quería irse al Paular de Segovia, que es un monasterio levantado por los reyes Trastámara entre los bosques cerca de Rascafría, entre los macizos de Peñalara y el puerto de Malagorta en el Valle de Lozoya. Y bueno, pues que es un monasterio que está ahí impresionante, ¿no? Él ya tenía buscado, como si dijéramos, el sitio donde quería ir. Ahora, en este sentido, Santa Teresa llegó a encontrar un hombre en un punto clave. Estaba en ese discernimiento de dar un salto a una mayor exigencia. Por otro lado, también pues un poco desilusionado, tal vez, del estilo de vida que estaba llevando en la orden. Y ahí Santa Teresa aparece como con una llave de puerta, decir, mira, no te vayas porque vamos a reformar y esto va a ser maravilloso y encaja con lo que tú estás buscando. Tú estás buscando y lo que le contó la santa era lo que él buscaba. O sea, se encontraron, fue un choque completo de personas espirituales que iban por el mismo camino, ¿no? Yo he estado planteándome una cosa y he encontrado la respuesta en este libro del padre José Vicente, ¿no? ¿Cuál? ¿Por qué podía un padre carmelita irse de Cartujo? Es decir, bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque resulta que había unos privilegios que eran unos privilegios de mendicante que tenían los carmelitas y que podían pasarse sin licencia de la Santa Seda a la Cartuja. Tenían abierta esa puerta en aquel momento los padres carmelitas
porque digo, bueno, ¿y cómo que de repente me quiero ir? No sé, me parece, ¿cómo se va a ir una persona tan, no sé, tan cabal como Fray Juan? Sí. De repente irse. O sea, irse de la orden, ¿no? Bueno, como vemos, había unos privilegios. Hay que pensar, María Ángeles, si no se hubiese ido, pues ahora no tendríamos lo que tenemos escrito por San Juan de la Cruz. La llama de amor viva, la noche oscura, en fin, estaríamos con un hueco ahí muy grande, la espiritualidad y en la literatura. Sí, sobre todo por algo que vamos a ir tratando de dar en adelante, ¿no? Este encuentro entre estas dos personas, estos dos grandes santos, hizo que entre ellos creciera la espiritualidad y las conversaciones de mística, de fundamento del Carmelo. Es decir, Teresa se entiende completamente por Juan y Juan por Teresa. Es decir, y todos los años que vivieron juntos, toda la experiencia, al final les fue constituyendo en los santos y en las personas impresionantes que conocemos. Es decir, que los dos construyeron juntos todo esto y por tanto aportaron su parte, ¿no? Por lo tanto, no sería, por supuesto, Juan de la Cruz, aunque de Cartujo, que se llamaría no sé cómo, o seguiría siendo Juan de Santa María. De Santa María Cartujo, no sería la misma persona que conocemos como Juan de la Cruz, igual que tampoco sería nuestra santa la que es ahora, sin haberse encontrado en su camino de manera frontal con este santo tan Incluso también podemos pensar que el monasterio de la Encarnación no sería lo mismo. No, porque aquí fue esa presencia de 5 años de San Juan de la Cruz. 5 años impresionantes, ¿no? De que muchas veces nuestro programa La Espadaña. Que muchas veces pensamos, ¿no? Justo los años en los que luego años previos a escribir el Cántico Espiritual. Curiosamente es un libro cumbre de la literatura mística de todos los tiempos y de la experiencia de fe. Es decir, que San Juan ya tenía todo este camino hecho y que todo esto empieza, bueno, pues antes en esta búsqueda que él tenía profunda y por supuesto con el encuentro con nuestra santa, ¿no? En estos momentos que estamos viendo. ¿Cómo era, no? Pues cómo era todo esto, el haber encontrado a San Juan y cómo tuvo que hablar la santa con él y todo esto, ¿no? Bueno, pues para la santa fue impresionante cuando le encontró. Es decir, que se quedó impresionada. Así nos lo cuenta, ¿no? Nos lo recoge el padre Andrés de la Encarnación en un libro llamado Memorias Historiales. Y cuenta una frase que he recogido porque creo que muestra muy bien qué es lo que le dijo la santa a sus monjas al llegar a Ávila. Después de haber encontrado a San Juan, dijo: he hallado un varón, según el corazón de Dios y el mío. Wow. Es decir, no solamente que a mí me gustaba un montón, sino es que estaba el corazón de Dios ahí. Es decir, que entre ellos el Señor estuvo en medio, está claro, ¿no? Y así se lo dijo la santa claramente. Y bueno, la famosa frase de que era que tengo para la fundación un fraile y medio, que es algo que se dice siempre de la santa, pues el que lo recogió fue el padre Gracián, y recogió este famoso dicho. Bueno, que no sabemos si lo dijo la santa o de qué manera, pero queda ahí siempre dicho, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto, María Ángeles, es que aquí en la Encarnación, en el museo, tenemos una silla que uno puede ver que es pequeñita y se dice que es la silla que usaba San Juan de la Cruz en el confesionario. Y es una silla realmente que hace ver la poca estatura de San Juan de la Cruz. Y también se dice que Santa Teresa pues le llamaba cariñosamente medio fraile. Así que bueno, por ahí va. Por ahí va la entre cosa. La tradición, lo del padre Gracián y lo que tenemos aquí de museo demuestra. Uh-huh. Yo también he estado un poco pensando, padre, y lo comparto con todos, ¿cómo se decidió Juan a dar este paso? Es decir, está un poco ahí pensando, ¿no? Yo creo que lo más importante, lógicamente, es que el Señor se lo mostró. Él estaba en busca del Señor y el Señor le mostró que su camino estaba con esta monja abulense y en el Carmelo reformado. Eso sin duda. También que se encontró con Teresa de Jesús, que fue una persona de impacto, que empatizaron, como digo, y que realmente se dio cuenta que hablaban lo mismo. Y también, por otra cosa que he visto y que me ha parecido muy interesante resaltar aquí, es que él fue muchas veces a ver a las carmelitas descalzas, desde el momento en el que se encontró con la santa. Y como hemos comentado aquí muchas veces, el encontrarse directamente con la Reforma en hijas de la santa, no solo lo que decía esta monja, sino lo que hacía ella y sus hijas.
Y al final esto, como vamos a ir viendo, el gran empuje que tuvo la Fundación de Medina, la gran cantidad de mujeres que quisieron entrar ahí y luego la gran cantidad de peticiones que tuvo ya la santa para fundar por todas partes, viene dado de este punto a resaltar. Es decir, que estaban ahí ya las carmelitas descalzas. Ya no solo es la santa, sino son otras muchas, ¿no?, que daban testimonio de todo esto con una vida sencilla, humilde y llena de todos los valores de la Reforma. Porque Juan, al año de conocerse, pues se volvió nuevamente a Salamanca. Como he dicho, lo sabemos por papeles de la universidad. Pero bueno, él seguía ahí, pues teniendo relaciones y con las carmelitas, y por tanto formándose un poco en todo esto. La idea que tenía la santa sobre la Reforma y la que tenía San Juan, pues eran muy parecidos y por tanto no tuvo ninguna preocupación, ya que, como hemos visto antes, no se acababa de fiar completamente del padre Antonio. Este padre Antonio Heredia, pues también yo he estado un poquito leyendo, ¿no? Y realmente fue un padre que sufrió mucho, ¿no?, trabajos y pruebas del Señor. No solo porque él se emocionó con la santa y la santa, como vemos, tuvo recelos hacia su persona. Él fue generoso y quiso ir rápidamente. Sino porque, bueno, también a nivel de Medina del Campo, pues se empezó a murmurar un poco en contra suya. Y esto tiene que ver por una carta que llegó del rey Felipe II, en la que se comentaba y que se hizo pública. En este caso el corregidor pues debió de ser poco discreto con esta carta del rey y circuló un poco, como si dijéramos, en las habladurías de la ciudad, en el que el rey Felipe II había sido informado de la Reforma y que avalaba al padre Antonio, con lo cual, bueno, pues la ciudad de Medina pues vino a decir, bueno, pues que había sido él un poco el que había informado y que le había dicho al rey pues que él estaba también interesado en llevarlo a cabo, en fin, y todo esto pues se consideró una falta de ética con relación a la orden, ¿no? Una ofensa en relación a los propios carmelitas. Sí, porque ellos y tampoco estaban se leyó bien en la orden de lo que hoy llamamos la antigua observancia de los carmelitas. Claro, sí. Y entonces, bueno, realmente ahí este pobre padre, como le vemos, que también va a tener una gran importancia en todo esto, pues realmente sufrió un poco de grandes trabajos y persecuciones, como vemos por el Señor. Bueno, y ya, como el programa está terminando, padre, ¿no?, simplemente vamos a decir pues una serie de datos para engolosinar, que sabemos que hacemos, al próximo programa. Para el próximo programa, sí. De tal forma que no faltan los oyentes en este espacio de 11 a 12 en Radio María, en La Espadaña. Vamos a ver por qué Medina del Campo, como he dicho antes, y vamos a tratar en el próximo programa, ya empezó a ser, bueno, un sitio lleno de religiosidad. La gente de Medina estaba ya encantada con el convento, muchas mujeres quisieron entrar. Simplemente vamos a referirlo en una frase que todo el mundo va a entender. Eran ya piedras vivas, ¿no? Piedras vivas del convento, las hermanas, y la Reforma iba adelante. Muy bien, María Ángeles, pues nos quedamos aquí en este Medina del Campo, Santa Teresa ya instalada, fundada en su convento, con el encuentro providencial de estos dos primeros hombres que van a ser pieza clave de la Reforma del Carmelo en la parte masculina y de este ir adelante en Medina del Campo. Muy bien, María cómo Ángeles. iba, y además cómo ya van a empezar a salirle peticiones de fundación y vamos a ver el resto de las fundaciones que van a ir cayendo como en cascada. De acuerdo, pues hasta el próximo viernes, María Ángeles. Y para todos nuestros oyentes, hoy ha sido un programa en el que nos hemos sumergido con el Padre Salvador Calderón en todo lo que pues supone 50 años de vida sacerdotal, y en este caso con María Ángeles aquí en la vida de Ibra Santa Teresa, en esa fundación que va a ser pues piedra de otras muchas fundaciones de Santa Teresa, y máxime con el apoyo y la ayuda ahora de estos dos grandes hombres que van a ser los primeros reformados carmelitas, el Padre Antonio Heredia y el Padre San Juan de la Cruz. Aquí nos quedamos, el tiempo se nos va y damos paso al Ángelus en Radio María. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, en La Espadaña, de 11 a 12. Les esperamos.
Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.